Es importante en esta mañana reflexionar sobre la importancia de los Bernabé en nuestras vidas. ¿Quién es Bernabé? De alguna manera vamos a reflexionar a la luz de la palabra, pero la siguiente imagen, la imagen que vemos a continuación, que son gotas, estamos clamando por la lluvia. Y ahí en esta imagen tú puedes ver gotas, ¿sí? Yo quisiera comentarte que en mi vida ha habido muchas personas que han sido como gotas, gotas de bendición, personas que han influenciado positivamente. De hecho, pues uno puede dejarse llevar e influenciar también negativamente por las personas. Pero te pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas han influenciado positivamente en la construcción de tu vida? ¿Cuántas personas? Puedes imaginar, algunas puede ser muchas. En mi vida particularmente, pues muchos de los que con los que compartimos acá, muchos son esas gotitas, ¿sí? que bendicen, una palabra de ánimo, una oración, una palabra de reafirmación. Realmente gracias, porque han sido gotas para nuestras vidas. Ha habido muchas personas que han impulsado nuestras vidas, como esta imagen. ¿Cómo ha sido la tuya? ¿Cómo ha sido la tuya? Hablar de un Bernabé en nuestra vida implica que va a haber personas que Dios va a colocar en el camino para que puedan cumplir el propósito en tu vida y en la mía. He encontrado algunos Bernabé en mi vida. No he orado por los Bernabé, sino más bien he orado por compañías que puedan ayudarnos. Pero Dios ha sido tan fiel que Dios ha colocado en el camino a Bernabé, a muchos Bernabé en mi vida. Y quisiera, pues, de alguna forma que podamos ir a nuestra manito. No te voy a pedir que abras tu mano y cuentes los 5. No, vamos a pensar en 4, ¿sí? En 4 personas. Me gustaría que puedas pensar, y este es un ejercicio para ti, 4 personas que han impulsado, han invertido, te han fortalecido, te han enseñado. 4 personas que te han labrado para que tú puedas vivir el propósito de Dios, o que de pronto tú puedas vivir el propósito de Dios. Puedes mencionar 4, pero la regla es: no pueden ser los miembros de tu familia núcleo. Ahí de pronto ya el número se reduce, ¿no es cierto? 4 personas que no forman parte de tu vida familiar. No son tus padres, no son tus hermanos, no son tus abuelitos, no son tus primos. 4 personas. Dios ha usado 4 personas o más en tu vida que no tienen nada que ver con tu sangre o tu vínculo sanguíneo. Pues déjame decirte que si no los tienes, hay que pedirlos. Y si no los tienes, hay que pedirlos, identificarlos y también buscarlos en el Señor. Y de esto se trata: transición, cambio en el sentido de que el apóstol Pablo necesitó un Bernabé. Quiero abrirte el corazón, y también abrir el corazón con mucho respeto, pues en esta lista habrían muchas personas que han sido parte de mi vida. Algunos son parte de mi vida, otros ya no tengo el contacto por alguna razón personal, pues todavía seguimos en contacto, pero ya no tanto como normalmente uno podría caminar con estas personas. Pero quiero hablarte de 4 personas que aportaron en mi vida, que aportan en mi vida, y que no fueron o no son del vínculo sanguíneo, para poder conectar con Bernabé y con Pablo. La primera persona, hace 22 años atrás, el pastor Rafael Sánchez, pastor de jóvenes de la iglesia El Batán. En aquella época yo llegaba a la iglesia Encuentro Cumbayá, pollito, ¿sí? Es decir, seminarista, sin saber mucho. Entonces, pues el pastor Rafael Sánchez fue una de las primeras personas que me ayudó, me acompañó, sembró en mi vida, y aprendí 2 cosas de él.
¿sí? Si bien es cierto, pues tengo dentro de mi ADN, me encanta planificar, me encanta organizar, me encanta ordenar las cosas. Entonces tengo en eso, algunos los llaman los verbos maestros. ¿Cuáles son los verbos maestros que Dios me entregó dentro de mi genética y se potencian con el don? Organizar, planificar, ordenar. Es lo que más o menos me encanta, ¿sí? Lo tenía, pero hace 22 años, Rafael Sánchez, a quien respeto, él está en el ministerio aún, pues es un hombre que planifica y organiza y ha hecho algunos aportes bastante significativos. He aprendido de él, me ayudó. Tuve que ir a la iglesia del Batán, sentarme en su escritorio, y cuando me dieron mi primera responsabilidad acá en la iglesia, el eje, el encuentro de jóvenes en el Espíritu, tenía que realizar algo por los jóvenes en aquella época, y el eje fue mi primer proyecto delegado por el pastor Jorgito. Con mucha excelencia hicimos el trabajo, pero Rafael me ayudó mucho en mi caminar. La segunda persona o el segundo Bernabé en mi vida, ustedes lo conocen muy bien, el pastor Danielito González, una persona que le ha aportado mucho a mi vida. Él es el que se sienta como buen argentino, ¿sí? Te sienta a tomarse un cafecito contigo y te hace las preguntas más difíciles. Entonces recuerdo que entre nuestro tiempo de compartir nos sentamos a tomar un cafecito, y esas preguntas difíciles es: ¿cómo estás manejando la tentación? Es una pregunta no tan censurada, porque si les diría las preguntas que el Danielito me ha hecho con respecto al tema de las preguntas difíciles que uno tiene que sentarse, ¿sí? Y la importancia de rendir cuentas. Entonces Danielito me ha enseñado la importancia de rendirle cuentas a alguien. Le rindo cuentas a él cuando me hace las preguntas difíciles. ¿Cómo estás manejando la tentación? Entonces, y también otra cosa que Danielito me ha enseñado y ha aportado es el amor de pareja cuando ya los hijos se han ido, el nido vacío. Entonces los dos viajan a todos lados, son compañeros, están ahí, la Anita le ayuda, le da mate mientras él maneja, y realmente pues tienen una linda relación. Entonces con Fer hemos hablado y hemos dicho, pues lo que ellos han aportado en nosotros, quisiéramos que cuando nos toque a nosotros el nido vacío, que podamos tener esa vida divertida que tienen los dos como pareja. Danielito González, el segundo dentro de la lista. El tercero, de pronto no muy conocido para algunos, conocido para otros, con él ya no nos vemos constantemente, pero fue una persona que me enseñó mucho. Es un hombre que me enseñó a anticiparme, ¿sí? A desarrollar el pensamiento estratégico y la importancia de la excelencia, si es que es para el Señor, en los mínimos detalles. Pablito Ruilova fue alguien que aportó mucho en mi vida con respecto a estos tres frentes. Y el último hombre que también con quien quiero cerrar, pues ha impulsado mi vida hace 22 años atrás, y es alguien que ha cuidado mi corazón, el de mi familia y el de muchos de nosotros, y ese es mi querido pastor Jorge Giacometti. Él es alguien que se caracteriza por impulsar y cuidar el corazón de la gente. Con mucha humildad yo quiero compartir estos aprendizajes. Y estuvo Jonatán. Detrás de un apóstol Pablo había un Bernabé. Detrás de un rey David había un Jonatán. Detrás de un apóstol Pedro había un Andrés. Detrás de ti, ¿quién está? ¿Cuál es esa persona que puede impulsar tu vida? Que no sea tu esposa o tu esposo. Si no, hay que pedir y orar por un Bernabé. Señoras, ustedes tienen ya sus Bernabés por ahí, ¿no? No ore por un Bernabé adicional, por si acaso, ¿no? Entonces, no vayan a pensar que el pastor predicó y tengo que orar por mi Bernabé. No, ya tiene su Bernabé. Ese Bernabé hay que contarle todo, pero necesitamos alguien del mismo sexo, hombre, hombre, mujer, mujer, a quien yo le pueda rendir cuentas, me acompañe en el camino. Te invito a Hechos capítulo 4 versículo 36. Hechos capítulo 4 versículo 36.
La importancia de un Bernabé en nuestra vida, si es que nuestra vida es dinámica, tiene cambios, hay transiciones, pues necesitamos a un Bernabé. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, jugó un papel fundamental en el ministerio del apóstol Pablo y en la iglesia cristiana primitiva del primer siglo. Su influencia y acciones fueron instrumentales en la formación del apóstol Pablo y la expansión del evangelio hasta la fecha. Mira lo que dice Hechos 4:36. Había un tal José. Bernabé no se llamaba Bernabé, su nombre originario era José. Los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé. El cambio llega tanto que a veces hasta te cambian el nombre, ¿no es cierto? De tal manera que Bernabé significa hijo de anónimo o consolación. Bernabé, él pertenece a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Versículo 37, vendió un campo que tenía y le llevó dinero a los apóstoles. Esta cita nos amplía quién era Bernabé. Si no sabías quién era Bernabé, pues ahí está. Fue el mentor, quien fue el instrumento para que el apóstol Pablo pueda tener el desarrollo que se puede evidenciar en las cartas. Vamos capítulos más adelante, Hechos 11. Hechos capítulo 11, versículos del 19 en adelante. Acompáñame por favor a esta porción de la palabra, Hechos 11, 19, y dice así en esta versión de la palabra de Dios para todos. Dice así: después de que mataron a Esteban, los creyentes se dispersaron tratando de escapar de la persecución. Algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos como Fenicia, Chipre y Antioquía. Mira, en esa época también estaban en crisis, no energética, pero ¿cuál era la crisis? Persecución, inseguridad. Cuando nosotros empezábamos la crisis en el Ecuador a inicios o finales del anterior año, ¿qué pensaba la gente? Migrar, ¿no es cierto? Migrar. Ahora con los apagones, ¿qué piensa la gente? Migrar. Y es que la gente no está contenta en el lugar donde el Señor te pone. Si bien es cierto, hay que migrar, pero hay que migrar con la voluntad de Dios. Porque migrar sin la voluntad de Él, puedes tener allá luz, acá no, pero puedes estar fuera de la voluntad de Dios como para poder decir me voy. No, si Dios quiere, será. Si no, pues tenemos que quedarnos acá. El Señor nos dará su palabra y su promesa para que podamos estar con Él. Pero en aquella época, algunos creyentes se fueron a lugares tan lejanos, ¿sí? Como Fenicia, Chipre y Antioquía. En esos lugares anunciaron la buena noticia de salvación, pero solamente entre los judíos. Algunos de estos creyentes eran hombres de Chipre y de Cirene. Cuando llegaron a Antioquía, empezaron a anunciar también las buenas noticias del Señor Jesús a los que no eran judíos. El Señor los ayudaba. Muchos creyeron y decidieron seguir al Señor. Mira lo que dice el versículo 22. Pongamos atención al 22 y al 23. La iglesia de Jerusalén escuchó la noticia sobre el nuevo grupo de creyentes en Antioquía. Entonces enviaron ¿a quién? A Bernabé, desde Jerusalén hasta Antioquía. Miren lo que dice el versículo 23. Cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, se alegró y los animó a no perder nunca la fe y a obedecer de todo corazón al Señor, a pesar de estar en crisis energética. En una crisis, en un tema de cambio, ¿sí? Eso nos roba la paz, ¿sí? Nos roba la paz. No sabemos cómo vamos a enfrentar. Es algo desconocido. Pero el versículo 23 dice que cuando llegan hombres y mujeres que tienen la sensibilidad, que tienen las características espirituales,
pueden ser agentes de influencia, de esperanza y de paz. Mañana que vas a tu trabajo o cuando regreses a tu familia y cuando se vaya la luz repentinamente, pues en medio de todo hay que dar gracias a Dios. Porque dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Quedarse sin luz algunas horas, sin dispositivos, ha sido tan bueno que algunos se han conectado, han hecho juegos de mesa, ¿sí? Se dan cuenta que la casa tiene otro tipo de ruido, ¿sí? Entonces, en la pandemia nos atrincheraron, pero teníamos conectividad. Acá nos quedamos sin luz, ¿sí? Y ya sufrimos porque yo estoy dependiendo de. Entonces necesitamos también en los momentos ser agentes de esperanza, de paz, de fortaleza. Porque claro, uno enciende el noticiero o revisa las redes sociales y ¿qué terminas? Terminas melancólico, cargado, ¿sí? Pero no hay nada mejor que ir a la palabra de Dios. Por eso dice, cuando él llegó y vio que Dios los estaba bendiciendo, Dios no deja de bendecir a pesar de las crisis o a pesar de que no veamos los milagros. El milagro llega en el tiempo de él, a la forma de él, y él no deja de cumplir. Para quienes somos los hijos de él, pues él siempre cumple sus promesas. Si él lo dice, él lo hace. Y no dejemos que la desesperanza nos meta en un vínculo frenético de sufrimiento. Obviamente es complicado. No vemos una salida en el corto plazo para nuestra nación, pero necesitamos llevar esperanza. Necesitamos ser Bernabé que lleva esperanza, les da ánimo a no perder la fe y obedecer en todo, de todo corazón al Señor. Miren versículo 24. ¿Cuál es la cualidad si es que yo necesito un Bernabé, ¿sí? Una Bernabé, de pronto para ponerla en el sentido de las mujercitas? ¿Cuáles son las cualidades? Bernabé era un buen hombre, lleno del Espíritu Santo y tenía mucha fe. Entonces muchos más se hicieron seguidores del Señor. ¿Qué necesito yo para encontrar de pronto 4 personas que puedan influenciar mi vida? Dios así no le pidas. Cuando Él tiene un plan y un propósito para tu vida, Él añadirá a las personas que necesitas para tu crecimiento. Y Él añadirá a los Bernabé. ¿Cómo tienen que ser los Bernabé? Buen hombre. O sea, buen hombre o buena mujer, por favor, no lo malentiendan. Las solteras de pronto, sí, las solteras sí, buen hombre. El buen hombre es que tiene un corazón sano. Sí, el hombre y la mujer que tiene un corazón sano. Y ese corazón sano tiene que tener una llenura del Espíritu Santo, donde uno mira el reflejo y dice, esa persona tiene el respaldo del Señor, porque su hablar, su pensar y su actuar no es humano, es divino, es transformador. Y tenía fe. La fe en tiempos de apagón, hasta la fe se apaga. Pero no podemos apagar la fe, no podemos silenciar la voz de esperanza, porque la fe no depende de nuestro estado emocional. Es la convicción y la certeza de que Dios va a actuar en el momento oportuno para ti y para mí. Esa es la fe. Necesitamos un Bernabé. Entonces, si yo necesito un Bernabé, ¿qué le aporta un Bernabé a mi vida? Luego quiero hablarte un poco del corazón, de mi corazón, cómo los Bernabé han aportado a mi vida. Primero, el Bernabé que aporta a tu vida puede ser un constructor de puentes.
Mira Hechos 9, vamos a Hechos 9, 26 y 27. Si anhelamos un Bernabé, y si ya tienes un Bernabé, o puedes ser tú un Bernabé para algún apóstol Pablo, mira lo que hace un Bernabé: construye puentes. Después de su conversión, Pablo, cuando quería reunirse con los discípulos de Jerusalén, ellos titubearon por miedo. Sin embargo, Bernabé introdujo al contarles lo que Dios había hecho en y por medio de Pablo, y entonces los discípulos estuvieron dispuestos a aceptarlos. Mira lo que dice el relato de Hechos 9, 26 y 27. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, el apóstol Pablo, pero todos le tenían que: siéntate con un Saulo de Tarso, siendo tú cristiano. Te invitan a un café, ¿sí? Y resulta que ese es un perseguidor, ¿sí? Es una persona contraria a la fe. Cuando te sientas a comer con alguien que tiene una posición política distinta a la tuya, ¿qué haces? Ni me siento, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando si eres un hincha del Deportivo Quito y le sientas a alguien de la liga? ¿Qué pasa? Las cosas celestiales son de azul y rojo, por si acaso. Lo blanco se puede. Entonces dice: no creyendo que fuese discípulo, el versículo 27. Entonces Bernabé, ¿qué dice? Tomándolo, ¿sí?, al apóstol Pablo, lo trajo a los apóstoles y les comentó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor. ¿Qué hace un Bernabé? Un Bernabé puede bajar la tensión y puede introducir a una persona que es desconocida para que sea completamente conocida. Tú estás aplicando a un trabajo, ¿sí? Y tú dices: Señor, yo quiero entregarte este trabajo para ti, o quiero arrancar un proyecto. Dios en su soberanía puede tomar a un Bernabé, lee la carpeta y dice: yo le conozco, lo recomiendo. Y por eso Dios usa a esos hombres y mujeres que pueden ser incógnitos, pero cuando el propósito de Dios está para tu vida, Él usará cualquier recurso para que Dios pueda cumplir el propósito en ti y en tu familia. ¿Te ha pasado eso? Entonces hay que descubrir a esos Bernabé que son constructores de puente, porque si es que el apóstol Pablo iba por título personal como Saulo de Tarso, ¿qué pasaba? Como nos pasó en algún momento: entras a la barra de la liga con la camiseta del Deportivo Quito, ¿qué pasa? Peor si juega el Barcelona, imagínense. Necesitas un Bernabé. ¿Para qué? Para que él baje la tensión, introduzca tu vida y pueda ser el instrumento que puede apalancarte para el cumplimiento de los propósitos. Bernabé también puede ser el mentor, ¿sí? Entonces, primero, Bernabé el puente. Segundo, Bernabé el mentor. Se convirtió en un mentor y colaborador para el apóstol Pablo. Él le enseñó muchas de las cosas que el apóstol Pablo relata en las cartas que él pone. Entonces, cuando uno habla del apóstol Pablo, también está hablando ¿de quién? De Bernabé. Cuando uno habla de Timoteo, está hablando de una cadena generacional. Timoteo, el apóstol Pablo, que funge como una figura paterna para Timoteo, que solamente tuvo la bendición de tener a su abuelita y a su mamá. Pero cuando hay un Timoteo detrás, hay un apóstol Pablo y hay un Bernabé. De tal manera que la palabra se cumple cuando nosotros tenemos un Bernabé en el cual rendimos cuentas, nos mentorea, está pendiente de nosotros, pero tenemos a un Timoteo detrás. Entonces tú y yo debemos ser intermedios, tener un Bernabé y buscar un Timoteo. De tal manera que, mira lo que dice cuando Bernabé fue el mentor de Pablo.
Pablo lo replica con Timoteo, segunda de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No se trata de adoctrinamiento, se trata de acompañamiento, de impulso para el propósito de tu vida. Mira Filipenses 4:9-9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Rápidamente, vamos a Isaías capítulo 55. Vamos a Isaías capítulo 55, versículos del 8 al 11. Te invito a que podamos ir a este texto. Te abro un poco el corazón. Isaías 55, 8, 11 es un verso y una porción de la palabra que ha significado mucho dentro de la promesa de nuestro Señor. Dice así: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, asimismo mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Versículo 10. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semilla para el agricultor y pan para el hambriento. Versículo 11. Lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. ¿La palabra qué hace? Siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares que yo la envíe. Mis pensamientos, los pensamientos del Ecuador y los pensamientos y los caminos del Ecuador no son los pensamientos y los caminos del Señor. A pesar de que estemos viviendo una crisis y las que vengan, de tal manera que tus pensamientos y tus caminos pueden estar rodando. Pero déjame decirte que siempre los pensamientos y los caminos del Señor son mucho más grandes, mejores, porque cumplen el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué tienes que hacer tú? Alíñate a lo que tenga. Y de alguna forma, cuando yo me alineo a Él, obedeciendo, guardando la palabra, dependiendo de Él, el Señor cumple sus caminos y sus pensamientos en la vida. Hace 25 años el Señor me regaló esta promesa. Me regala esta promesa en un momento de crisis, ¿sí? Yo hace 25 años entré en una crisis muy complicada. Estas 3 imágenes muestran la situación de mi crisis. Yo tenía un sueño, una visión de vida, lo he compartido con muchos de ustedes, ¿sí? Yo no anhelaba ni pensaba estar haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Yo tenía un plan de vida. Cuando se cierra la puerta de entrar a la escuela naval, entré a la ESPE a estudiar administración de empresas, una carrera que no me gustaba, que tenía que estudiar porque mi papá me dijo que tengo que hacer algo porque se cerró una puerta. Para colmo de males, y en algún otro momento les contaré la historia de por qué mi corazoncito se rompió hace 25 años. Entonces, hace 25, el corazón roto, tuve que salir de la carrera porque no era lo que yo quería, y pues se cerró una puerta. Cerrando la puerta de mi cuarto, me encuentro con Isaías 55:8. Y acepto y digo: ok, Señor, se cerró una puerta, la visión que yo tenía, no quiero la carrera que estoy estudiando, y cierro mi corazón. No lo vuelvo a abrir hasta que sea con alguien que realmente ame a ti. El buen consejo que me dieron en esa época fue: no ores por tu novia, ora por tu esposa. Empecé a orar por mi esposa, cerré mi corazón, ¿sí? Unos buenos años, restauré el corazón y el Señor me entregó a mi esposa años más adelante, ¿sí? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y hace 25 años me encontré con este Bernabé, con el cariño, ¿no? Siguiente imagen. Hace 25 años me encontré con este Bernabé, que ha impulsado mi vida. Es uno de los 4 que el Señor ha impulsado. Me acompañó en el recorrido, pues estuvo en nuestro matrimonio,
nos casó. Estuvo en las graduaciones, porque obviamente no terminé la carrera de administración de empresas, porque salí, terminé el seminario, estuvo en las graduaciones, en todos los grados académicos. Estuvo en nuestro momento más difícil, cuando nosotros no podíamos tener hijos. Y yo dije, ¿a quién le llamo después de que te dan el golpe y te dicen no puedes? ¿A quién le llamo? No quería llamarle a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Y le llamé al Bernabé que ustedes ven ahí. Nos pusimos de rodillas y nos pusimos a orar. Él ha estado conmigo estos 25 años. Y es alguien a quien, pues como muchos otros, con mucha fidelidad y lealtad, hemos caminado juntos. Y ahorita estamos en una etapa de transición, es un giro de timón, pero anhelamos seguir sirviendo juntos. ¿Y cómo se cumple Isaías 55? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Entre las personas que han aportado y lo van a hacer en tu vida también, cuando cumples el propósito de Él cumple los anhelos del corazón. De tal manera que el Señor permitió que en estos 22 años en Encuentro Cumbayá podamos tomar los jóvenes, acompañamos a 3 generaciones, pudimos desarrollar algunos programas. Por ejemplo, el Encuentro de Mujeres en el Espíritu, que hoy están viviendo las señoras del fin de semana, fue mi proyecto de grado del seminario. Tenía que hacer un proyecto aplicable a la iglesia. Y mi suegra, cuando yo manejaba el eje, mi suegra dice, qué lindo sería que las mamás puedan vivir la misma experiencia. ¿Qué pasó? Tomo la idea, el seminario me dice, tiene que presentar un proyecto aplicable a la iglesia, y se crea el M, que ha servido por todos estos años, que también ha servido a otras iglesias. Y así, hace casi una década, nace Libertad Financiera, que ha sido el aporte para Encuentro Cumbayá, para las familias, en el manejo correcto de la administración de los recursos, para dar herramientas a los emprendedores, para poder salir de las fronteras. Y el Señor nos ha llevado a hacer esto, entre algunos de los proyectos que tenemos como Libertad Financiera. Hemos servido como Iglesia Encuentro Cumbayá, y a veces hemos tenido que ser anónimos. Hemos tenido que ser anónimos porque es un vehículo para llevar la palabra, el principio, con el vehículo de enseñarles a manejar los recursos. La Policía Nacional, las Fuerzas Armadas nos han buscado porque algunos de sus miembros han vivido el retiro, y los llevamos ahora con un lenguaje no religioso a segmentos no religiosos. ¿Para qué? Para que administren sus recursos, sí, pero para que se queden con Jesús en sus vidas. De tal manera que hoy, a finales de este mes de noviembre, viene Andrés Gutiérrez. Es un hombre que ama al Señor, y saben, la ESPE nos abre la puerta para estar con casi 1000 personas del ejército para compartir estos temas. No entré a las Fuerzas Armadas, pero sirvo ahora, 25 años después, a través de esta iglesia amada, Libertad Financiera, a nuestra sociedad como tal. ¿Qué tal? Es lo que el Señor hace, ¿no es cierto? Por eso los pensamientos de Él, sí, las siguientes imágenes. Y también ha nacido el retiro de finanzas inteligentes, que realmente ahora esto se reproduce. Somos la única iglesia en el Ecuador y en el continente que tiene un retiro de finanzas inteligentes aplicable para una persona, una familia y una organización. Entonces, el Señor nos ha permitido hacer mucho entre lo que vemos y entre lo intangible que no vemos, pero es exponencial en nuestro Señor. Conclusión: el legado de un Bernabé. La influencia de un Bernabé se extiende más allá de las acciones. Necesitamos orar por un Bernabé en nuestras vidas. Si no lo tienes, búscalo, ya tienes las cualidades según la palabra. Pero también necesitamos un Timoteo al que podamos empezar a mentorear. No importa la edad que tengamos, no importa la condición que tengamos, cuando cumplamos el propósito de Dios, Él, así no lo pidas, te entregará Bernabés en tu vida, porque tú puedes ser el apóstol Pablo y puedes ser un Timoteo
para las siguientes generaciones. Anhelamos en Cristo Jesús que Él cumpla sus promesas a beneficio de nuestra nación, de tu familia y de tus generaciones. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos para decirle: Señor amado, gracias por los Bernabé que han caminado y transitado en nuestras vidas? Gracias, Señor, por aquellos hombres y mujeres que han aportado mucho y a veces hasta ni siquiera hemos podido decirles gracias. Gracias, Señor, por cada persona y cada familia. Gracias por el milagro tuyo, Señor, sobre cada vida, sobre cada generación. Y queremos, Señor, seguir apelando para que tu bondad sea en nosotros, a través de lo que necesitamos como nación, siendo una nación tan rica. Señor, permite que podamos, Señor, ser nosotros el reflejo de la luz de Cristo para nuestra nación. Gracias te damos, Señor, por cada Bernabé que ha podido aportar a nuestras vidas, por cada uno de ellos. Señor, bendícelos. Y también si hay Bernabés acá, Señor, que pueden aportar a la vida, mentorear, Señor, a los más jóvenes, fortalécelos. Y gracias te damos por esos Bernabé que crean puentes, que pueden impulsar y pueden, Señor, beneficiar nuestras vidas. Te agradecemos por todo y por esta mañana en la que tu palabra ha sido expuesta. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.